Dice la palabra en el Evangelio capítulo 20 de San Juan de la siguiente manera. Vamos a leer los primeros versículos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dios bendiga su palabra. Después seguimos con los otros versículos que tenemos allí. Hay una escritora famosa, ya murió hace algunos años. Ella tuvo 25 doctorados honoris causa. Su campo de investigación fue la muerte, experta en la atención a los moribundos. Su nombre, Elizabeth Kubler-Ross. A lo mejor tú has oído hablar de ella. Ella escribió un libro, escribió varios libros, pero el que más he leído, el que más ha tocado mi corazón es uno que se llama La muerte, un amanecer. Y ella demuestra con evidencias de testimonios de personas que fueron declarados muertos clínicamente por más de 20 años y ella después los entrevistaba porque volvían a tener una experiencia de vida. Y siempre todos coincidían en que tenemos vida después de la muerte. Incluso personas que se miraban, que estaban en una situación donde no podían moverse, no tenían movilidad. Cuando ellos se miraban fuera del cuerpo, podían hasta bailar y danzar. Entonces ella usa la metáfora de la mariposa, que el cuerpo humano, la vida que tú y yo conocemos acá, está como en ese capullo, y cuando salimos a la eternidad, entonces ahí tenemos ya la mariposa, ¿no? Se vuelve la mariposa. Y qué bonito es que alguien se dedique a estudiar sobre eso y que hayan evidencias de muchas personas sobre la eternidad y lo que nosotros tal vez acá no conocemos, pero la Biblia también nos da evidencia, nos da a nosotros mucha evidencia de que si tenemos fe en Cristo, también un día nosotros vamos a resucitar, porque Él es fiel. Todo lo que Él ha prometido, Él lo ha cumplido. Y este relato que nosotros estamos reflexionando juntos hoy, que yo te invito para que reflexiones junto conmigo, nos dice a nosotros, nos da algunas pistas, nos da detalles de cómo fue esa resurrección, ese tiempo de resurrección. Los evangelios tienen algunas diferencias, no porque se contradigan entre ellos, al contrario, es porque los evangelistas, gracias a Dios, no se tuvieron que poner de acuerdo, sino que ellos se complementan con lo que uno vio, el otro investigó, el otro escuchó de primera mano.
Entonces, si fuera que ellos se hubieran puesto de acuerdo, ahí sí podríamos estar más sospechosos nosotros de lo que dice la palabra. Pero es como cuando tú sales de aquí y te preguntan, ¿qué pasó ahí adentro hoy? ¿Qué estuvo pasando en el culto? Estoy segura que casi todos nosotros vamos a decir algo diferente. Entonces, ese es el punto de vista de los diferentes evangelistas, de los diferentes escritores de los evangelios. Y Juan en particular nos describe que el primer día de la semana, estamos hablando del día domingo, María Magdalena, aquella mujer de donde el Señor había sacado algunos demonios, 7 demonios, María Magdalena fue, dice aquí que fue sola, pero otros evangelios dicen que había ido acompañada, por lo que explicábamos un poquito eso de las diferentes descripciones. Lo que importa aquí es que María Magdalena fue muy de mañana al sepulcro. Estaba todavía oscuro. ¿Cómo necesitamos nosotros para ver la luz buscar del Señor? María Magdalena era una persona que estaba quebrantada. Ya no era suficiente, ya no podía ella dejar de ir allí a ese lugar donde habían puesto el cuerpo de su maestro, de su amigo, el que le había enseñado, el que ella había visto morir. Ya ella sabía muchas cosas que le tenían con dolor y ella quería honrarle, quería mostrar su lealtad y su fidelidad para él. Y qué importante es, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo aprendamos a ser fieles, a ser leales, aun cuando las personas no estén alrededor nuestro. La gratitud que tenía María Magdalena la llevó a ir allí a esa tumba muy de mañana, a buscar del Señor. Había una necesidad en su vida y ella encontró algo maravilloso. Cuando tú te dispones para buscar del Señor, a pesar de los riesgos que eso pueda tener para nosotros, porque Pilato se había lavado las manos, habían mandado a matar a Jesús, ni siquiera habían podido ponerle todas las especias y darle todos los cuidados al cuerpo por la prisa que lo habían tenido que poner en aquella tumba. Y ella corría peligro realmente de ir allí también. También podía ser encarcelada, también podía ser muerta. Pero a pesar de esos riesgos, ella decide ir. Y cuando llega, dice también los otros evangelistas que iban las mujeres, iban pensando cómo iban a hacer para remover aquella piedra. Porque esa era una piedra que ponían en la entrada de la tumba que no era fácil. No la podía remover solo una mujer. Sin embargo, eso no la limitó. Ese obstáculo no la paró. Ella no se quedó en solo, voy a pensar qué hacer. Ella se levantó y fue. Y por eso recibió bendición. No es posible que tú busques del Señor y no recibas bendición. No es posible que tú apartes obstáculos de tu vida para buscar del Señor y que eso no tenga una recompensa para ti, porque Dios no cambia. Y ella dice que cuando vio que la piedra estaba removida, que estaba la piedra quitada allí, dice, corrió y fue a Simón Pedro. Cuando hay dolor, cuando hay turbación, ella fue y corrió hacia aquellos discípulos que conocían del Señor, que también estaban tristes, pero que buscarían la manera de acompañarse unos a otros. Y qué bonito, el testimonio de las mujeres, por ejemplo, no era considerado válido. Entonces viene ella y busca a aquellos discípulos que también amaban al Señor y dice que también ella le dice, no sé a dónde se han llevado el cuerpo. Ellos no están pensando todavía en nada de resurrección. Ellos no han vivido algo así. Ellos no saben, ellos no se acuerdan de todo lo que Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Ellos no se acordaban de eso.
Dice, no sabemos dónde lo han puesto. Posiblemente está hablando de las otras mujeres que le acompañaron. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y dice, corrían los dos juntos. Qué interesante esta parte. María vio la piedra movida y corrió. Juan y Pedro reciben la noticia y corren. Y eso es que están comenzando una nueva carrera en sus vidas. A partir de este momento de la resurrección de Cristo, ellos van a ir de un lugar a otro, llevando la palabra, enseñando de su testimonio. Qué bonito que ellos tuvieron esa experiencia y pudieron correr y permanecer en movimiento. Y yo te pregunto hoy en día, si hay alguna cosa que a ti te esté paralizando, qué obstáculo, qué piedra está puesta en tu camino que tú sabes que está allí, pero no vas, no corres, no te movilizas. Dios movió la piedra, algo que no podían hacer aquellos hombres ni aquellas mujeres solas, pero aquellas mujeres se movilizaron, aquellos hombres corrieron. Dice que Pedro y Juan corrieron los dos y llegó primero Juan. Algunos dicen un chiste sobre esto. Dice que Juan llegó primero porque Juan tiene primera, segunda y tercera, ¿verdad? Tiene 3 cartas en el Nuevo Testamento y Pedro solo tiene 2. Pero cierro el paréntesis con ese chiste porque nosotros creemos que puede haber sido por algo físico, por algo de emoción también. Pedro había perdido la comunión con Dios en algún momento porque le había negado. Y cuando uno pierde la comunión con Dios y uno se aleja del Señor, uno se vuelve más lento. ¿No te parece? ¿No te ha pasado? Uno pierde hasta la visión porque dicen otros evangelios que el Señor se apareció allí cuando ellos estaban pescando y Pedro no le reconocía. Tuvo que Juan decirle, Él es Jesús. Entonces, nosotros debemos aprender para no alejarnos del Señor nunca, porque eso no nos va a traer bendición a la vida. ¿Y sabe qué? No importa quién llegó primero o quién llegó de segundo. Lo que importa es que ambos corrieron y que los dos llegaron al lugar que tenían que correr, al lugar que tenían que llegar. Los dos miraron lo que tenían que ver, porque no se trata de una competencia. El buscar a Cristo, el correr hacia Él no es una competencia. No estamos en competencia, mi amada hermana, mi amado hermano. Se trata de que juntos podamos llegar y conocerle y podamos llegar y tener una experiencia maravillosa como la que ellos tuvieron. Llegan al sepulcro, miran los lienzos, estaban puestos allí y dice, y llegó primero al sepulcro, ¿quién? Pedro, no. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entró. Llegó Simón tras él y entró al sepulcro, vio los lienzos puestos allí. Cada uno de nosotros va a determinar hasta dónde quiere tener más profundidad en la búsqueda y en el conocimiento del Señor. Y dice que Pedro vio los lienzos y el sudario, porque el sudario era algo que se ponía para la cabeza. Y dice que estaban puestos allí. Y hay otros evangelios que nos dicen que habían hasta guardias, porque aquellos que no tenían temor a Dios ni creían, los fariseos, los maestros, estaban pensando que a lo mejor los discípulos iban a inventar la historia de que se llevaron el cuerpo o que tal vez iba a resucitar. Y en aquel tiempo habían ladrones de tumba. Y podría ser que vinieran algunos ladrones, ¿verdad? Pero el hecho de que estuvieran los lienzos y el sudario, como está describiendo Juan, significa
que el cuerpo fue tomado sin haberlo robado, porque si hubiera sido que lo hubieran robado, lo primero que se llevan es el cuerpo con los lienzos. ¿Se acuerdan ustedes de cuando el Señor resucita a Lázaro? ¿Qué le dice el Señor a Lázaro? Ven fuera. ¿Y qué pasó cuando Lázaro estaba saliendo? Venía con las vendas puestas y había que quitárselas. Pero aquí Jesús está dejando los lienzos y está dejando el sudario, porque es esa mariposa, es como el capullo que quedó allí y él ya no está. Imagínense, Dios movió la piedra para que pudieran ver, para que pudieran entrar. Pero Jesús después, más adelante, se presenta a sus discípulos en una habitación cerrada, porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder de Dios. Hola. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Es un poder que no podemos describir, pero que todo lo que el ser humano ha hecho, todo lo que hacemos para no vernos tan mayores, todo lo que hacemos para mantenernos con salud, es la lucha del ser humano. Dicen los médicos, la muerte es una asignatura sin todavía haber sido cursada por nosotros. Es una asignatura pendiente, pero Cristo nos demuestra que tantas cosas para la fe, pero no tenemos que tener miedo a la muerte. La muerte, decían allá en mi pueblo, es parte de la vida. La muerte es parte del comienzo de una nueva vida. Pero aquí Dios está diciendo que Él ya venció la muerte. A eso que tú y yo le tememos, a eso que tú y yo miramos como muy desconocido, Jesús ya lo venció. Dios lo venció por ti y por mí. Y aquellos discípulos no podían entender. Ellos miraron físicamente lo que estaba pasando. Es como que tú miras a alguien, pero tú no conoces a ese alguien. Tal vez no has saludado a ese alguien. Miraron físicamente, pero no habían comprendido lo que estaba pasando, lo que significaba lo que estaban viendo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Miramos que levantamos las manos, venimos a la iglesia, leemos un texto bíblico, pero ¿lo comprendemos? ¿Lo vivimos? ¿O nos dejamos guiar por lo que otros nos dicen, por lo que otros han experimentado? Pero hoy el Señor nos invita a creer, a entrar al sepulcro, a buscarle en profundidad. Hoy el Señor nos llama a iniciar una carrera diferente en nuestra vida, donde Él esté, donde Él sea para donde nosotros corremos, no que nos alejemos de Él. Dice que estos discípulos, aún viendo, no habían entendido la escritura y volvieron a lo suyo. Eso es algo triste, porque aunque habían visto y no comprendieron, volvieron a los suyos. ¿Cómo? No podían procesar lo que estaban viviendo. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Y miren lo que sigue diciendo. Pero María, en el versículo 11, ahora sí, Cristian me ayuda. Pero María, que estaba afuera llorando. ¿Cuántos han llorado por la muerte de un ser amado? Si usted ama a alguien y esa persona se muere, usted llora, usted se quebranta, usted no tiene fuerzas, usted no sabe qué hacer. Usted está desconsolado, desconsolada. Así estaba María, porque Jesús era todo en su vida. Su lealtad la había dejado allí. Los otros corrieron, pero ella estaba allí. Y ahora, sola, se inclina a mirar adentro. ¿Y sabe qué? Dice el versículo 12, ¿qué fue lo que vio? ¿Quién me ayuda? Brainy, ¿qué fue lo que vio María? Dice el versículo 12, ¿qué dice que vio? ¿Cuántos ángeles Siana vio? 2 ángeles. ¿Y cómo estaban los ángeles? Con vestiduras blancas. Y estaban sentados uno en la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Miren qué interesante. Los discípulos no vieron los ángeles. María está viendo los ángeles. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace ella? Ella no se inmuta mucho con eso.
Y dice ella, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es decir, ella no dice, ay, ángeles, me tiro al piso, les adoro. No, eso era algo prácticamente normal para ella. Por lo menos esa era su creencia, su fe. Si usted y yo estamos desconsolados, estamos tristes, estamos en la tumba y después nos decidimos a entrar y se nos aparecen ángeles así, ¿cómo haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Y encima los ángeles te hablan. Ella estaba tan concentrada en Jesús que los ángeles eran algo secundario. Y a veces tú y yo nos concentramos en qué bonita es la iglesia donde yo estoy. Nos concentramos en el lindo trabajo que tenemos, en la linda familia, en la cuenta del banco. Nos concentramos en cosas que parecen extraordinarias y maravillosas y posiblemente sí lo sean. Mucho más que en Jesús. Pero tú y yo debemos de hacer como María. Concentrarnos en el Señor, en dónde está Él. ¿Qué está haciendo? ¿Qué me dice? ¿Qué quiere de mí? ¿Cómo es mi relación con Él? Y ella cuando le pregunta, dice el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cómo sería el cuerpo glorificado de Jesús? Algunos, bueno, el cuerpo de hecho tenía marcas, el cuerpo podía comer, el cuerpo podía atravesar lugares cerrados. ¿Sí? ¿Cómo era ese cuerpo glorificado? No lo podremos describir en su totalidad. Pero María lo ve y no lo conoce. Entonces el versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era la persona que trabajaba allí, el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Será que María era tan fuerte que podía mover el cuerpo? Posiblemente no. Pero el amor, la lealtad, la fidelidad para su maestro, para su rey, para su Señor, la tenían allí. Y ella era capaz de hacer cualquier cosa para el Señor. Aun cuando ella pensaba que estaba muerto y que Él ya no iba a poder bendecirle como tal vez nosotros esperamos. ¿Seríamos capaces nosotros de un amor así? Porque ese es el amor que demanda el Señor. Y ella es un modelo de amor al Señor para nosotros. Y dime dónde lo has puesto, le pregunta a Jesús mismo, ¿verdad? Qué lindo este diálogo. Jesús le dijo, María. María, le dijo solo una palabra, le dijo su nombre. Y solo bastó que Jesús le dijera su nombre. Y dice, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Posiblemente como ella siempre le decía. Y se aferró a él. Eso dicen los originales. ¿Usted puede imaginarse una escena como esa? Si usted pasan 10 años y no ha visto a alguien que usted ama, ¿cómo usted le abraza? ¿Cuántos minutos pasa usted abrazado cuando pasaron 3 meses de no ver a alguien importante para usted? Imagínese esta persona que ella había visto morir y que ahora le reconoce cuando dice su nombre. Ella se aferra a él. Entonces Jesús le dice, no me toques, pero ese no me toques tiene una traducción que a veces nosotros pensamos que el Señor, apártate. No, ella le dice con cariño, posiblemente como le ha dicho siempre. Y él le dice, aún no he ido a mi Padre. Le da la explicación y le da una encomienda maravillosa. Diles, ve a mis hermanos. Mas ve a mis hermanos y diles,
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María fue a dar a los discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Alabado sea el Señor. Quiere decir que a los discípulos no vieron los ángeles, Jesús no les habló, pero a ella, por su lealtad, por su fidelidad, por su amor, mira a los ángeles, el Señor le aparece, el Señor la llama por su nombre y el Señor le dice: ve a mis hermanos, a nosotros, ve a mis hermanos. Así los mira el Señor. Antes les había dicho discípulos, les había dicho serán mis amigos, y ahora les llama mis hermanos. Él es el hermano mayor, Él es el primogénito. Pero también le dice: a mí voy a mi Dios y a vuestro Dios, porque Él también es Dios. Él, hay que hacer una diferencia, porque Él también es Dios. ¿Y saben qué me maravilla de esto? Que Jesús no ha cambiado. Él sigue llamando a las mujeres, las sigue enviando a predicar, a dar las buenas nuevas. La cultura decía: las mujeres no se les puede creer un testimonio público de ese tipo, porque no tenían credibilidad, no era permitido para ellas. Pero Jesús le dice: ve y da las buenas nuevas. Tal vez tú y yo hubiéramos pensado: ¿por qué no le dijo a Pedro, que era más reconocido? ¿Por qué no le dijo al discípulo amado, posiblemente Juan? Porque Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Porque nosotros miramos las apariencias, pero Dios, a los que nadie cree, a los que nadie sospecha, a los que nadie enviaría, Él llama y los llama por su nombre. ¿Cuántos hay aquí que el Señor, ayúdeme aquí, doctor Sáenz, Raulito también, cuántos hay aquí que el Señor hoy nos llama por nuestros nombres? Qué diferencia, hermana, qué diferencia, mi hermano, cuando el Señor te dice tu nombre. ¿Quién tuvo la experiencia ese día? Fue María. ¿Cómo salió María de allí? Corrió otra vez para dar las buenas nuevas de todo lo que Jesús había hecho. Si nosotros queremos permanecer en la luz, no debemos de apartarnos del Señor. Si nosotros queremos tener vida eterna, debemos de clamar a Él para que Él nos dé vida eterna. Por fe, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Nosotros también necesitamos experimentar el poder de la resurrección. Porque ¿cómo lo miras tú eso? ¿Qué significa la resurrección para ti? ¿Qué significa? Algo que tú puedes solamente oír o ver, como aquellos que vieron pero no entendieron. Dios es fiel, y así como Él dijo que iba a resucitar y resucitó, Él ha dicho que Él volverá. Falta poco para que Él vuelva por cada uno de nosotros. No importa la edad, si es pequeñito, si es más grande. Él va a cumplir eso. ¿Qué significa la resurrección para ti? Porque todos los días nosotros debemos de celebrar resurrección. Todos los días. Es una victoria sobre la muerte. Es una victoria sobre el pecado. Es una victoria que nos da fe, que nos da esperanza, que nos da certeza de vida eterna, de que somos hermanos de Jesús. ¿Es así para ti? Porque eso no lo entendieron en aquel momento, pero ahora sabemos que eso significa resurrección. Necesitamos creer sin poner limitaciones. No importa que haya una piedra, cuando hay un obstáculo que tú no puedes mover para caminar, si tú estás determinado a buscarle, a adorarle, a servirle, a honrarle, que fue lo que fue a hacer María, Dios se encarga de mover la piedra. ¿Alguien puede decir amén? Si tú tienes una piedra, deja que Él la mueva. Determínate hoy, porque Él hoy te llama por tu nombre. Tal vez nadie pensó en ti. Tal vez te han dicho tú no puedes.
Tal vez la cultura dice a los niños, no, Jeremy, pero qué tal que tú seas un gran evangelista, mi niño, y traigas a muchos a los pies de Cristo contigo, Jeremy. Tal vez la gente te dice no por la limitación que pueda tener, pero ¿quién le dice que no al Señor? Si venció hasta la muerte. Tal vez nadie creyó en ti, en tu casa, ni en tu familia, pero el Señor hoy te llama por tu nombre. Te dice, sígueme, ven a mí. Las personas que se van a bautizar hoy, las niñas desde su temprana edad, hemos hablado con ellas. Sabemos que esto es un gran testimonio, también Macrín. Los primeros que se bautizaban cuando seguían a Cristo, ¿sabe qué les pasaba? Sabían que podían ir a la muerte. Pasaban más de un año estudiando, aprendiendo con la didaje, la enseñanza de los apóstoles. Y cuando daban ese testimonio público, como van a hacer ellas hoy de la fe, sabían que hasta sus vidas corrían peligro. Seguir al Señor no es cualquier cosa. Esto es un tiempo donde nos debemos de alinear con Él, donde debemos procurarle a Él, donde debemos amarle, honrarle, porque Dios no es deudor de nadie. Amén.